1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oye, esto es muy fuerte, ¿eh? Todo me saldrá bien. Ahí dice, todo te saldrá bien. Señor, tu palabra dice esto y yo lo creo. Quiero entender qué hay detrás de este versículo. Y quiero entender por qué a veces todo no nos sale bien. Así que ayúdanos a comprender cómo llegar a entender para que las cosas realmente nos salgan bien. En el nombre de Jesús, amén. El título es ¿cómo obtener la victoria en medio de las batallas? Les preguntaba que si usted tenía batallas. Todos los días tenemos batallas. Y bien, el contexto en el cual se encuentra este versículo es un contexto de transición. Moisés, que ha sido uno de los líderes por excelencia que Dios trajo al pueblo de Israel o tomó para llevarlos a la tierra de Canaán después de una travesía de 40 años, tremenda travesía que hace este hombre de muchos ires y venires, problemas, rebeldías del pueblo, situaciones que él como líder tuvo que enfrentar. Muere. Pero junto a él ha estado un hombre, es Josué, que ha estado aprendiendo, que ha estado observando, que ha estado mirando cómo es la relación de Moisés con Dios, que ha estado de alguna manera comiendo toda esa realidad del liderazgo de Moisés. Ahora Moisés muere y Dios levanta a este líder. Es una providencia divina para que Josué siga llevando al pueblo a la conquista de Canaán. Ahora, como ustedes saben, y si no lo saben, Moisés no pudo entrar a la tierra de Canaán. El que realmente entró con el pueblo a tierra de Canaán fue Josué. En este periodo de transición, Dios llamó a este nuevo líder para continuar con esa misión, ¿vale? Era una tarea bien dispendiosa, porque tenían que conquistar tierras, pero al conquistar una tierra tenían que despojarla de todos sus habitantes. Y eran personas bien guerreras, bien complicadas, bien belicosas. Y el Señor les dijo, bueno, van a conquistar la tierra, pero el lugar a donde ustedes van a conquistar hay moradores. Así que van a tener que sacar sus espadas, sus escudos y todas las armas de guerra que tengan para enfrentar a esa gente. ¿Por qué? Porque de todas maneras las conquistas sin batalla pues no son conquistas. Pero hay algo interesante aquí, que toda batalla requiere de instrucción. Los que fueron al ejército, ¿quiénes fueron a ir al ejército? Yo no, gracias a Dios, pero los que fueron al ejército, mis amigos que sí fueron, los compañeros de clase, ustedes saben que en nuestro país generalmente cuando uno termina 11 grado, llega el ejército, toma las listas y automáticamente lo mandan a uno al batallón, le hacen los exámenes, sales apto y te quedas 2 años allí. Y en los 3 primeros meses recibes instrucción. En nuestra Colombia es un país tan guerrero, hay milicias por los campos, entonces muchos de esos soldados tienen que ir a hacer enfrentamientos con esas milicias, pero no pueden ir de cualquier manera. Por eso esos 3 meses de instrucción son muy importantes para que conozcan el fusil, lo puedan desarmar en la oscuridad, puedan cargarlo sin ningún problema, puedan disparar, sepan a qué distancia tienen que estar, dónde esconderse, por dónde moverse, cómo usar cada armamento, etcétera. Los que saben de eso, yo escuché a mis amigos, porque después nos encontramos y charlamos y me contaban sus experiencias, ¿no? Entonces, para toda batalla hay que recibir instrucción. Josué no sabía cuántas batallas iba a librar, ni cuántos años duraría el desafío de esa conquista. Lo único que sabía era que tenía que luchar. Por este motivo, cuando estamos en este contexto, Dios se va a encargar de dejarle claro a Moisés los puntos claves que debe tener en cuenta para obtener la victoria en medio de esas batallas. ¿Tú tienes batallas? ¿Estás enfrentando batallas? Seguro que sí. Pero hay 3 batallas que tú y yo enfrentamos. 3 batallas que todos los que creemos en Cristo enfrentamos. 3 batallas que todos los que le dijimos un día a Jesús, sí, ven a mi corazón,
Quiero que seas mi Salvador y mi Señor. Quiero estar bajo tu gobierno, bajo tu autoridad, bajo tu señorío. Me identifico, Jesús, con lo que tú enseñas. Me identifico con lo que tu palabra dice. Quiero poner por obra lo que tu palabra dice. Con aquellos que tienen esa experiencia, hay como mínimo 3 batallas. Una es la batalla con la carne. Esa es una batalla real. Josué tenía batallas reales con gente real y usaban armas reales y la gente se moría de verdad. Y él también perdía gente en la batalla. La primera batalla es con nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza siempre nos va a invitar a ir en contra de Dios. Esa es una lucha constante que tú y yo tenemos. Santiago 1, 13 y 14 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Mira, aquí vamos a desvelar algo. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hay batallas internas que todos debemos librar. Batallas que tienen que ver con nuestros deseos y pensamientos. Batallas por nuestro carácter. Y esas actitudes o cosas que reflejan que el carácter de Cristo aún no está ahí formado, está muy incipiente, se diluye, o sea, no se percibe ese carácter de Cristo. Cristo está distante. Luchamos por una santidad real, por una consagración real a Dios. La batalla contra nuestra carne es, por ende, algo muy palpable y se contrapone a la vida del Espíritu que nos ha sido dada. Cuando tú y yo recibimos a Jesús, ocurrió algo maravilloso. Una nueva naturaleza entró en nosotros, la nueva naturaleza de Dios. El Espíritu Santo vino a morar en ti, en mí, en ti. Cuando el Espíritu Santo entra a morar en una persona que nunca ha tenido a Dios, empieza una guerra real, interior. El que no tiene a Cristo no tiene ese problema. El que no tiene a Cristo mira pornografía sin ningún problema. El que no tiene a Cristo engaña a su mujer sin ningún problema. El que no tiene a Cristo estafa, roba, miente sin ningún problema. Porque no hay algo que haga contrapeso en el alma. El que no tiene a Cristo peca y para él es natural y no siente nada en su conciencia, nada le preocupa. Pero cuando la naturaleza de Dios, Espíritu Santo, viene a morar en ti, hay un contrapeso genuino. Hay una guerra contra nuestra carne. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Eso es lo que ocurre. La batalla con nuestra carne es real. No siempre le tenemos que echar la culpa al diablo de las cosas malas que hacemos. Eso es lo que generalmente hacemos para salir del paso. Ese diablo siempre está metiéndose en mi vida, siempre me está tentando, No. Espera. La batalla con nuestra carne es real. Y si no, pregúntate a ti mismo, ¿cómo estás en tu carácter? Pregúntate. Es el problema de todo, ¿no? Nuestro carácter es un problema. ¿A que sí? 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 Es un problema. Seamos tranquilos o seamos explosivos, es un problema. No crean que por lo que la gente es explosiva es un problema, ¿eh? La gente tranquila también es un problema. Sí, en serio. No te creas, yo me salvé porque soy un ángel, yo no hago nada. No, permíteme decirte, el carácter tranquilo también es un problema. Ahora bien, ya estamos descubriendo esa batalla. La primera batalla es con la carne y la segunda batalla es contra el mundo. Porque el mundo, ese contexto donde tú y yo vivimos, salimos a la calle, al parque, vamos al cine, a la universidad, qué sé yo, al trabajo, a la iglesia. El mundo marca tendencias y marca su propio estilo de vida. Un estilo de vida que trae afán y ansiedad. Dos cosas con las que generalmente todo el mundo lucha: el afán y la ansiedad. Por eso la Biblia dice que por nada estéis afanosos. Que cuando estemos así oremos al Señor más bien, lo dice en otro contexto. La presión social, el ansia de tener más de lo que se tiene, las apariencias, el ir y venir en las cosas cotidianas de la vida, son batallas reales que pueden apagar nuestra devoción por Dios. Eso está en el mundo. La batalla contra el mundo es una lucha contra sus ofrecimientos.
Ponga cuidado a esto. Sus alternativas, sus propuestas, cosas que para usted y para mí son normales y hasta lícitas a veces, pero que nos alejan de una comunión real y constante con Dios. Los ofrecimientos que el mundo nos hace pueden relegar, escuche esto, relegar nuestra comunión con Dios solo a los domingos por la mañana, en el caso de que nos congreguemos. ¿Sabe usted eso? Todos los ofrecimientos que el mundo nos hace pueden relegar nuestra comunión con Dios solo a los domingos por la mañana, y eso en el caso de que nos congreguemos. Primera de Juan 2:15 y 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, dice, no está en él. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, por lo que trabajamos, ¿no? Quiero tener un coche bueno, los deseos, una casa buena, un reloj bueno, un traje bueno, dinero, los deseos de los ojos. Quiero lo mejor para mí. Claro, yo también, todos queremos lo mejor. El problema es cuando eso por lo que luchamos tú y yo relega nuestra vida espiritual, relega nuestra comunión con Dios. Eso ya es un problema. Y la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el Señor añade acá, y saben una cosa, eso por lo que usted y yo luchamos tanto a veces, nos preocupamos, nos enfadamos, peleamos, eso por lo que usted y yo nos desgastamos, nos levantamos temprano, trasnochamos, vamos de aquí para allá, eso por lo que usted y yo nos desgastamos, dice, eso pasa y sus deseos. Aquí dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuándo entendemos que el mundo pasa y sus deseos? A ver, ¿cuándo creen ustedes que entendemos realmente que el mundo pasa y sus deseos? Cuando estamos al borde de la muerte. Usted puede tener todo el dinero que quiera, pero cuando está en un hospital con una enfermedad terminal, da igual lo que tenga, da igual si tiene un Porsche, da igual si tiene un Ferrari, si tiene un chalet, da igual si tiene prestigio, fama, lo que usted quiera. Cuando le dicen, le queda un mes de vida, el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de mi Padre, dice, permanece para siempre. O sea, ni la muerte lo detiene, porque pasa del plano de la muerte a la vida eterna. Así que no hay nada que hacer más. Ya está uno con el Señor, no necesita ni nada de lo que en este mundo necesita. Entonces la batalla contra el mundo es real. Cuídate de que lo que tú haces no está relegando tu vida espiritual exclusivamente a los domingos, exclusivamente a este tiempo de prédica o exclusivamente al tiempo de la alabanza. Que ojalá en todo lo que tú haces Dios esté presente. Y ya lo va a entender por qué. Dios tiene que estar presente en todo el contexto de tu día a día. La tercera batalla es la batalla ahora sí contra el diablo. A ese el que tú y yo le echamos la culpa cuando pecamos, ¿no? Es culpa del diablo que me tentó. Yo estaba tranquilo orando y él vino y me tentó y yo caí. Mentiroso. Si la Biblia dice orad para que no entréis en tentación, si yo estoy orando el diablo no se me va a meter. Imposible. Escuche esto, una batalla con ciertas restricciones. La batalla contra el diablo tiene restricciones. Y si no, cuando usted lee el libro de Job se dará cuenta de eso. Job era un hombre íntegro, dice la Biblia. ¿Has visto a mi siervo Job? Dice Dios ahí en el capítulo 1. Varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y el diablo le dice, sí, lo he visto, pero es que no te sirve a ti de balde porque tú lo has rodeado de tantas bendiciones. Dice Dios, pues si quieres tócalo, no toques su vida, tócalo. Dice el diablo vino y descuartizó todo lo que tenía, acabó con toda su riqueza. ¿Y sabes qué hizo este hombre, Job? Dice que rasuró su cabeza, capítulo 2, se arrodilló y dio gloria a Dios. O sea, le dio igual perder todo lo que tenía, porque para Job Dios era lo primero, pero el diablo no lo tocó hasta que no pidió permiso a Dios. Así que nuestra batalla contra el diablo tiene restricciones. Él no se va a meter contigo porque sí. Primero tiene que consultar a nuestro papá. Y si eso que el diablo va a hacer tiene propósito, si eso que el diablo va a hacer está acorde a la voluntad de Dios, si eso que el diablo va a hacer se sujeta a algo que Dios va a hacer más grande en nosotros, Dios le da permiso. Así que primero tiene que pedir permiso a nuestro Padre. Segundo, la batalla con el diablo también tenemos que ver nosotros.
Efesios 4, 26 y 27 dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y versículo 27 es clave: ni deis lugar al diablo. Así que por un lado, el enemigo va y pide permiso a nuestro Padre, pero por el otro, el diablo se mete conmigo cuando yo le doy la oportunidad de que se meta. Por eso la escritura dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él no va a devorar a los impíos, él quiere devorar a los creyentes. Entonces él está pillando a ver en qué momento el creyente le da la opción, la oportunidad, le abre la ventana, la rendija para meterse y hacer daño. Así que la batalla contra el diablo tiene sus restricciones. El diablo no actúa en nuestras vidas a menos que tenga oportunidad, espacio y permiso de Dios. Mira qué enemigo, un enemigo bravo. Y por eso que es tan bravo, que es tan astuto, Dios tiene que poner una restricción. Dice: no, si yo le doy plena libertad al enemigo para que actúe sobre las vidas de mis hijos, es capaz de que les hace muchísimo daño. Por eso, diferencia del mundo y de nosotros mismos, el diablo tiene sus restricciones. Así que si el diablo ha hecho algo en ti, piensa: papá le dio permiso porque tengo que aprender algo, o yo, por mi imprudencia, le abrí la puerta al enemigo y él entró a mi casa, a mi familia, a mi vida, a mi economía, a mi paz, a mi tranquilidad. El diablo puede hacer lo que quiera cuando tú le otorgas el permiso, le das la llave, él entra. Este era un preámbulo para tratar 2 puntos, para que entendamos que las batallas son reales, y en torno a esas 3 batallas vamos a pensar en esta mañana. ¿Qué le dice Dios a Josué? ¿Qué le dice Dios a Josué? ¿Qué dice versículo 5? Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Cuando usted empieza a leer el capítulo, Dios no le dice a Josué: bueno, Josué, vas a tener batallas tremendas. Entonces mira, yo te voy a aconsejar algo. Vas a coger las lanzas y las vas a afilar. Las espadas, por favor, ponga a todo el mundo a afilar sus espadas. Hágame el favor, ponga a la gente a entesar los arcos, que queden bien templaditos para que las flechas vayan con fuerza y atraviesen a sus enemigos. Sus escudos pónganlos a punto. Pónganse bien las botas, ármense de coraje, vamos a pelear. No, Dios no le dice cómo va a ser la guerra. Lo primero que Dios quiere acentuar en Josué es su cabecita, porque una cabeza bien amoblada actúa bien. Entonces Dios tiene que cambiar el pensamiento de Josué en la guerra, tiene que poner principios aquí en la cabeza, y es normal, es natural, y es lo que Dios siempre hace. Romanos capítulo 12, versículo 1: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Lo primero que Dios hace en ti y en mí, antes de meternos a la guerra, es tratar con nuestro pensamiento, cambiar las ideas. Porque una cosa es como pensamos de Dios y otra cosa es como Dios se nos presenta a nosotros. Tú puedes tener ideas de Dios que te han enseñado, que has escuchado, que pueden ser buenas o no, que pueden ser acertadas o no. Pero antes de entrar a la guerra, Dios quiere asentar muy bien tus pensamientos en Él. Por eso, versículo 5, Dios le dice: mira, Josué, quiero que sepas que nadie te puede hacer frente en todos los días de tu vida, porque así como yo, el Señor, estuve con Moisés, voy a estar contigo y no te dejaré ni te desampararé. En primer lugar, en estas batallas que tenemos contra el mundo, la carne y el diablo, el Señor promete estar contigo y conmigo, con nosotros. Dios quería que Josué fuera plenamente consciente de que no estaría solo, que Dios estaría a su lado, pero también estaría de su lado. Esas son 2 cosas muy distintas. Yo puedo estar al lado de Andreina y Andreina se mete en un problema y me salgo corriendo, ¿cierto? Pero yo puedo estar al lado de Andreina y si Andreina se mete en un problema, yo doy la cara por ella. Mira qué diferencia. No solamente Dios le dijo a Moisés: yo voy a estar, Josué, yo voy a estar como estuve con Moisés, a tu lado. A tal punto que Dios mismo le declara en ese texto: nadie, escucha esto, como yo el Señor voy a estar de tu lado, Josué. Quiero que sepas esto: si tú eres consciente de que mi presencia está contigo, yo quiero decirte algo, Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, Señor, en todos. Wow. Esto es una buena garantía en las batallas de la vida contra el mundo, el diablo y la carne.
Dios es el mejor aliado en la batalla, el mejor estratega. Su poder ilimitado nos da gran ventaja y nos puede llevar a grandes victorias. Al igual que Josué, que tuvo al Señor a su lado y de su lado, nosotros hoy también, hermanos, tú y yo gozamos de ese mismo bienestar en medio de estas batallas. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos fue dado, que mora en nosotros. Somos la habitación del Espíritu de Dios. Su presencia, por tanto, es real. Él no solo está en nosotros, va a dar la cara por ti y por mí en la batalla. Juan 14:17 dice: y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Oiga, el mundo, usted es un privilegiado. El Señor les dijo a sus discípulos: mire, el mundo no puede recibir este regalo. Son los que me conocen a mí. Dice: porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. La presencia de Dios en nosotros, manifestada a través del Espíritu Santo de Dios, no solo nos da compañía, sino que a la vez genera protección y seguridad. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. El apóstol Pablo dijo algo interesante en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ay, siglos después, Dios habla a Josué, siglos después habla al apóstol Pablo y le dice la misma. ¿Sabes? Si yo estoy contigo, nadie se puede meter contigo, Pablo. Nadie. Por eso Pablo escribe: tribulación, angustia, muerte, persecución, espada, hambre, desnudez. Nada de eso le afectaba al apóstol, porque Dios estaba con él. Necesitamos entonces hacernos plenamente conscientes de que su presencia es real. Cuando usted es plenamente consciente de que la presencia de Dios es real, en todo lugar donde usted va, creo que la atmósfera cambia. Tengo diría usted, un problema en el trabajo. Si la presencia de Dios va con usted, nadie le va a poder hacer frente, y la atmósfera tiene que cambiar en ese trabajo por causa suya. El Espíritu de Dios está en usted. Algo tiene que pasar. El salmista David dice en el Salmo 16:11: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso es lo que causa la presencia de Dios. Tiene que cambiar lo amargo en delicioso, lo insípido en agradable, por causa de esa presencia. Otro hombre de Dios llamado Moisés, del que estamos hablando también, dice que una vez estuvo delante de Dios escuchándolo porque el pueblo había pecado. Moisés había subido al monte a recoger las tablas de la ley, y en ese tiempo estuvo muchos días allá, quizás 40 días. Y como se demoró tanto, el pueblo decía: yo creo que Moisés no va a venir. Entonces le dicen a Aarón: háganos un becerro de oro, háganos un Dios, porque ese Moisés se perdió. Y el pueblo entró en paganismo en ese momento, idolatría. Aarón dijo: bueno, tráiganme todo lo que tengan de oro, sus zarcillos. Hizo un becerro de oro enorme, les puso un altar, les quemó incienso, y el pueblo empezó una algarabía, a tal punto que cuando el Señor estaba hablando con Moisés, le dice: Moisés, desciende porque el pueblo se ha corrompido. Moisés no sabía lo que estaba pasando. Llega al lugar donde está Josué, y Josué le dice: creo que hay como alegría, como algarabía. Dice: no. Eso no es gritos de alegría ni algarabía. Eso es que el pueblo se ha corrompido. Hay algo que está pasando. Cuando Moisés se da cuenta del espectáculo, coge las tablas y las rompe. Dice: Dios está irado con todos ustedes, los va a consumir. Y el Señor estaba tan airado que le dice: mira, Moisés, ya no voy a estar con ustedes en ese camino. No voy a ir. Les voy a enviar a mi ángel para que les acompañe, pero mi presencia no va a ir con ustedes. Lo siento, ya me tienen hasta aquí, ese pueblo me tiene hasta aquí. Moisés empieza a interpelar, a hablar con Dios. Y en esa conversación, allí en Éxodo 33:15, Moisés responde: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés sabía que la presencia de Dios era vital en el contexto en el que él estaba. ¿Sabe que el Señor le dice? Vale, Moisés, mi presencia irá contigo
y yo te daré descanso. Cuando nos hacemos plenamente conscientes de su presencia, nuestros temores se van, porque entendemos que donde Dios está dando la cara por su pueblo, no hay batalla perdida ni enemigo que pueda vencerlo. Él da la cara por nosotros. Su presencia es tan real que cambia hasta nuestra forma de vivir y de actuar. Su presencia es tan real que entendemos que donde quiera que yo vaya, al lugar donde yo esté, el Espíritu va conmigo. Por eso es que los cristianos evangélicos somos muy criticados, porque nos dicen: ¿y usted por qué no va a un burdel? ¿Cómo ir a un burdel? Una casa de citas. Que el Espíritu vive conmigo. ¿Tú crees que yo voy a entrar al Espíritu a ese lugar? ¿Y usted por qué no se echa sus copas y se emborracha y se vuelve loco? Yo voy a meter a mi cuerpo donde está el Espíritu Santo viviendo licor hasta perder la cabeza. No puedo. ¿Cómo se le ocurre? Él está conmigo, su presencia está conmigo. Venga, vemos una película que no se pasa de tono. Sí tiene unas escenas un poco sexuales, pero no pasa nada. ¿Cómo voy a ver yo eso si el Espíritu de Dios está viviendo en mí? ¿Se dan cuenta lo que es tener en claro la presencia de Dios? No es una broma, no es un chiste. Quizás usted no oiga hablar a Dios como me oye hablar a mí, ni lo puede ver como me ve a mí. Pero algo que sí sé por la palabra es que el Espíritu Santo de Dios mora en el creyente. Y por causa de esa presencia nosotros cuidamos nuestros pasos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos, lo que hablamos, todo lo estamos cuidando. Y por eso a veces somos criticados. Mira este santurrón, mira, se cree que no rompe un plato. Pues a lo mejor no. Porque si está con una conciencia plena de la presencia de Dios, pues no rompe un plato. Es la verdad. ¿Cuál es el problema? Ser conscientes de la presencia de Dios nos lleva a la santidad, a buscar la santidad, a amar la santidad, nos lleva a la consagración. Cuando no somos conscientes de la presencia de Dios, nos da igual orar, nos da igual leer la Biblia, nos da igual congregarnos, no nos importa eso. ¿Por qué? Porque no hay presencia de Dios en nosotros. Hay gente que se equivoca diciendo: voy a la iglesia porque ya está la presencia. Mentira, la presencia tiene que estar en el creyente. Está en el creyente y se debe manifestar en la iglesia. En cada creyente hay presencia de Dios. Si es un creyente de verdad, el creyente trae de la calle la presencia a este lugar. Este lugar no son sino 4 paredes. La presencia está en cada hijo de Dios. Y cuando cada hijo de Dios se levanta en esa presencia y adora a Dios, cuando cada hijo de Dios está escuchando la palabra, el fluir del Espíritu toca el corazón y quebranta las vidas. Cuando no hay presencia, usted se sienta y se aburre, se duerme, se cansa y está mirando el reloj y dice: yo me quiero ir para mi casa y ahorita es el partido, ay, la película esta tarde, tengo que hacer la comida de los niños, no tengo muchas cosas. Cuando no hay presencia, usted se aburre porque usted no tiene esa presencia. Eso es lo que pasa, es verdad. Cuando nos hacemos plenamente conscientes de su presencia, somos nuevas criaturas. Nuestra vida cambia, nuestra iglesia cambia, nuestra familia cambia, nuestro trabajo cambia, la sociedad cambia por causa de la presencia de Dios en los hijos de Dios. La segunda cosa importante: recuerden que Dios está primero cambiando la mente. El Señor nos anima a mantener la actitud correcta. Hay una frase que Dios le repite a Josué varias veces en el texto. 1:6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra. 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué repites tanto eso, Señor?, le preguntaba. Esfuérzate y sé valiente. Es una frase de ánimo dada por Dios, pero habla de la actitud de fe que debe tener Josué. Una actitud que si le falta, sus batallas son perdidas. Habla de devoción, de confianza en Dios, de una intencionalidad clara a la hora de tomar decisiones y avanzar en medio de las batallas que vendrán. Recuerda, la carne, el mundo y el diablo. Usted está en guerra. Pablo lo dijo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas que operan
en este mundo y que te ponen en guerra contra tu carne, contra el mundo y el diablo, que está ahí también con restricciones, pero está ahí. Esfuérzate y sé valiente tenía implicaciones claras y específicas. En primer lugar, dice ahí versículo 6, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo la tierra. En primer lugar, repartir la tierra implicaba ser el ejecutor de una promesa dada por Dios a su pueblo. La tierra de Canaán fue dada por promesa y todos estaban a expectativa o en la expectativa de recibir esa tierra porque Dios se la había prometido. Entonces, en este caso, Josué era el instrumento mediante el cual Dios cumpliría esa promesa. Y mire lo que tenía que hacer: debía organizar 12 tribus. Eso eran millones de personas. 12 tribus, cada una con necesidades, tamaños y ubicaciones distintas en la tierra a repartir. Algunas tribus, como es normal, querían más tierra. Otras tenían disputas por las fronteras. Josué necesitaba sabiduría, firmeza, paciencia para mantener la unidad de todo un pueblo. Esfuérzate y sé valiente, Josué, porque tú repartirás la tierra, amigo. El pueblo pasaba de ser un nómada sedentario, ¿saben qué es eso, no? Llega a un lugar, levanta la tienda, hasta unos días, pum, se va, porque eso fue un recorrido de 40 años. Un sitio, X tiempo, tienda, venga para acá, establezcanse por tribus, 12 tribus, o nos vamos, levanten las tiendas, levanten el tabernáculo, vamos, sigamos, y así 40 años. Pero llega el momento de llegar a la tierra, ya dejarán de ser nómadas, ya se van a establecer. Entonces, repartir la tierra en este contexto significaba establecer raíces, identidad y estructura social. ¿Qué implicaciones tendrá este punto para nosotros hoy? Primero, como Josué, no olvides que tú eres un instrumento de Dios para cumplir sus propósitos. Hay promesas de Dios que deben ser parte de tu vida y desarrollarse en ti. Muchas batallas que tú y yo tenemos a veces las perdemos porque sencillamente no creemos a sus promesas. Pensamos que Dios, no creo que me pueda ayudar en esto, la verdad. No es que Dios no quiera cumplir sus promesas, es que nos falta fe y actitud de fe para creer. Y actitud de fe para poner por obra. Otra realidad aquí es la organización para llevar a cabo el plan. Y darle a cada uno su lugar o la parte que corresponde. Dios nos invita a ser organizados para repartir con coherencia el tiempo de tal manera que las cosas de la vida tengan su lugar y su momento. Y Dios también tenga su lugar y su momento en nuestra vida, en cada contexto del día. Esto requiere de esfuerzo y valentía. Usted me dirá, ¿de verdad? Bueno, entonces usted dedíquese una hora a orar todos los días. Una hora, si escasamente oro 2 minutos y ya me canso, pastor. Bueno, le hace un capítulo, un capítulo de la Biblia. Si apenas voy a abrirla ya me estoy durmiendo. Entonces vamos a ver una serie de Netflix que dura 4 días. Eso sí, 4 días sí le gasto una serie. Pero 10 minutos en oración. Esfuérzate y sé valiente. Cada cosa tiene su lugar y su momento. Tú eres responsable de administrar tu tiempo y de repartir tu tiempo a cada cosa. Así como Josué, al repartir la tierra, estaba estableciendo raíces para que no divagasen más como nómadas, sino que se estableciesen. De la misma manera, el acto de repartir da a cada cosa su lugar en la vida. Establece principios con criterio para tener una vida estable, no solo social, sino también espiritualmente. La balanza en este aspecto parece estar inclinada solo a lo social. Lo espiritual siempre se queda por puertas. Lo espiritual no interesa casi. Lo espiritual siempre puede esperar. ¿Por qué? Porque en lo espiritual el jefe que tenemos, pues, nunca me dice nada, la verdad. Eso es lo que uno piensa. La gente puede llegar a tener un coche
una casa, un país para vivir, amigos, trabajo, tiempo de ocio. Pero sus vidas espirituales son vacías, secas y sin fruto. ¿Por qué? Porque echan raíces en el mundo, pero no echan raíces para con Dios. No saben que Dios los llamó a repartir y establecerse. Estas personas, aunque parecen ser exitosas, están perdiendo la batalla contra el mundo y sus deseos y la vanagloria de la vida, porque no supieron repartir su tiempo, no supieron poner cada cosa en su lugar. Jesús dijo: dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Si usted tiene que cumplir en esta tierra con cosas que tienen que ver con la sociedad, pero por encima de eso, recuerde, también tiene que cumplir con cosas que tienen que ver con Dios y su vida espiritual. No deje que lo del mundo incline la balanza al mundo a tal punto que relegue tu vida espiritual. En segundo aspecto de este mismo punto, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Esto implicaba para Josué tener en cuenta el pensamiento de Dios expresado en la Torá, que era lo que tenía en ese momento, los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiese poner por obra la palabra de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Al establecerse en el lugar como tal, escuche, estarían rodeados de muchas influencias externas, tendencias, modas, prácticas paganas, modas de vida que no agradan a Dios. Si no tenían en claro sus ideas respecto a Dios, eran un blanco fácil de influencia. Cuando tú no tienes en claro las cosas con respecto a la palabra de Dios, cuando no conoces la doctrina de la palabra, cuando no sabes lo básico que Dios te dice que tienes que hacer, cualquier persona llega con ideas buenas, te influencia y te aleja de Dios. Y si no, lea primera, segunda y tercera de Juan. Son cartas expresas a la iglesia, porque llegaron otros y les infundieron ideas, les metieron ideas a la iglesia, lo creyeron y se fueron y se apartaron. Algunos apostataron de la fe, etcétera. La Biblia habla de gente que apostató, gente que sabía, apostató, imagínate, gente que sabía. O sea, ¿y qué pasa entonces con la que no sabe? Son blanco fácil de influencia. Escuche esto: conquistar la tierra no era solo poseer el lugar. Y esto te va a romper la cabeza. Conquistar la tierra no es solo poseer el lugar, sino saber cómo vivir de la mano de Dios en ese lugar. Los que venimos de fuera, ¿no? España, euros, euros, euros. Aquí vengo a ganar euros. Señor, gracias, voy a ganar euros. Muy bien. Pero ya no necesito más a Dios porque estoy en una tierra próspera. Qué bien. O sea que tú quieres conquistar, pero no vas de mi mano. No tienes en cuenta mi palabra, no tienes en cuenta mis principios, mi criterio como Dios. ¿Vas a conquistar así? Bien pueda, conquista. ¿Quién pagará el precio de esa conquista? Tus hijos, tu familia, tu esposo, tu esposa. Pagarán el precio de esa conquista sin Dios. Tú ganarás euros, tendrás un buen chalet, una buena casa, un buen coche, un buen vestido, perfumes a tutiplén, quizás las mejores carreras. Claro que sí. Este es el país de la oportunidad para todos. Pero conquistar, recuerde, no es solo poseer la tierra, es saber cómo vivir de la mano de Dios en ese lugar. Y para saber cómo vivir de la mano de Dios en ese lugar, hay que ser esforzado y valiente para conocer la palabra de Dios y vivir conforme a sus estándares. Muchas batallas se pierden en lo personal y luego se extrapolan a lo demás porque no se conoce el criterio de Dios en las decisiones que tomamos. Y si se conoce, a veces como que, no, espera, Señor, si tú dices esto, pero esto no me conviene porque yo voy a perder aquí, Entonces, no es suficiente con conocer. Hay que hacer lo que la Biblia enseña para ganar la batalla. Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos, mira cómo dice el Espíritu Santo, engañándoos a vosotros mismos. No es tanto tener tanta Biblia acá, es saber qué hago con tanta Biblia que tengo acá. ¿Cómo uso esta palabra en mi vida cotidiana? ¿Cómo uso esta palabra en el negocio que voy a hacer? ¿Cómo uso esta palabra ahora que voy a emprender mi carrera universitaria, en el contexto donde me voy a mover?
¿Cómo uso esta palabra en esa empresa donde hay compañeros impíos y hay jefes terribles? O a lo mejor hay jefes muy buenos que me van a aconsejar cosas malas, qué sé yo. ¿Cómo uso esta palabra? Es tu responsabilidad aprender la palabra de Dios para vivir conforme a ella en el lugar donde tú estás, el lugar de tu conquista. Josué debía estudiar, recordar y aplicar la ley en cada decisión. No podía ir libre por la vida. Esto le costaría derrotas en la batalla. ¿Por qué? Porque conquistar no es solo poseer, es saber cómo vivir de la mano de Dios donde tú estás. Tú debes saber que estás en un contexto, hablando del contexto social, donde puedes alcanzar muchas cosas, pero tienes que saber que esta carne siempre va a estar a favor de ese contexto social. Los deseos y la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida, los deseos, todo lo que tú anhelas y deseas, que puede ser muy lícito. No te vas a vivir debajo de un puente, ¿no? Es lícito tener tu chalet y tener un buen coche. Eso no es un problema cuando Dios es el primero. Eso no es un problema cuando Dios es primero y está presente realmente en tu vida. No es un problema. La primera lucha, entonces ahí va a ser contigo. Así como te esfuerzas para que no les falte nada material a ti ni a tus hijos, recuerda que te debes esforzar por lo más importante: conocer los fundamentos de la palabra de Dios para que tus conquistas sean reales y no sean solo un sueño. Ay, qué bueno, si Dios me ayuda, y si Dios, y el Señor dice que yo puedo, pero hay estándares, hay parámetros. Abre la Biblia, léelos. Ay, no, yo por ahí no paso. Bueno, entonces sigue así. El tercer aspecto tiene que ver con no temer ni desmayar. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Josué, no temas ni desmayes. Josué tenía que entrar en territorios hostiles y tomar decisiones sin precedentes. Tenía que resistir ante los miedos, los temores infundados que podían surgir en medio de la conquista. No podía dejarse ganar por el desánimo, la fatiga o la presión. Josué debía confiar plenamente en Dios, que iba delante en la batalla. Esta confianza en Dios le permitía sostener, primero, su propio ánimo y segundo, el del pueblo en medio de la batalla. El desánimo o el temor son factores propios del ser humano. Muchas de las cosas que a veces no alcanzamos es por nuestros miedos. Y si no, pregúntele a uno que nunca quiso aprender a manejar coche. ¿Por qué no aprendió a manejar coche? Porque me daba miedo. Pregúntele a uno que nunca saltó de un paracaídas. ¿Por qué no saltó de un paracaídas? Porque me daba miedo. ¿Por qué nunca quiso saltar de un paracaídas? Porque mi papá no me dejó, porque le daba miedo a mi papá. Nuestros miedos son como barreras, como paredes. Y Dios sabe de qué estamos hechos. Y le dice: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque la gente contra la que te vas a enfrentar son gente brava, Josué. Son gente de guerra. El diablo, la carne y el mundo son bravos, Son bravos. Como decía Vicente, son bravos. Capítulos 7 y 8, no lo van a abrir, pero ahí en el libro, habla de una batalla que tuvo Josué en Jericó. Fue la primera batalla que enfrentó, la muy famosa batalla en donde recuerdan que se cayeron las murallas de Jericó. Ahí, en esa batalla, Dios les da la estrategia, les dice: mire, cada día tiene que ir el pueblo rodear las murallas, cada día. Cogen el arca, la ponen en los hombros de los sacerdotes y el pueblo va cada día sin hacer ruido. El séptimo día, cuando el pueblo esté dando la última vuelta, que no era una, sino 7 vueltas, tenían que ir el séptimo día, tocarán el shofar, la trompeta, gritarán y entonces verán mi gloria. Y así lo hicieron. Primer día, 1, 2, 3 vueltas, cuarto, quinto, hasta el séptimo. El séptimo, 7 vueltas, tocan los shofares, gritan y las murallas se caen. Ellos entran a la conquista, felices, conquistan. Y van.
Y llega Josué, qué bien, el Señor nos dio la victoria. No tuvimos que sacar las espadas, ni entesar el arco, ni usar la flecha, ni tampoco la jabalina, ni la lanza, nada, Señor. Nos dice la victoria. Dice, ¿y ahora cuál es la segunda conquista? Dice, vamos a la ciudad de ahí. Ahí, pues es una ciudad pequeña, con 3,000 hombres es suficiente. Y se van todos para ahí, a pelear contra los de ahí, a conquistar. Usted lo puede leer, 7 y 8 de Josué. Y empiezan a perder. ¿No? Pero ¿cómo así? Señor, pero mira lo que hiciste allí con Jericó, que era una ciudad más imponente. Y mira, me matan a la gente. Y dice que Josué se llenó de miedo y de temor. Josué, esfuérzate y sé valiente. Pero ¿quién va a ser? Me acaban de matar 4 pelagatos. Cuando se enteren los demás, se vienen contra mí, dice Josué, y me van a acabar. Se empezó a llenar de miedos. Josué, que te esfuerces y seas valiente. Y dice la Biblia que Josué tiene que ir a buscar a Dios, a preguntarle, Señor, ¿y qué pasa? Y le dice al Señor, ¿recuerdan la batalla de Jericó? Sí. Uno de los hombres de usted tomó un manto babilónico, un lingote de oro, piezas de plata y utensilios que yo les dije que no podían coger nada de esa gente. ¿Cómo así? Sí, eso está pasando. Y entonces Josué hace revista y empieza tribu por tribu, familia por familia. Llega a la familia de Judá y encuentra a un hombre que se llama Acán. Y lo llama y le dice, hijo mío, por favor, así, Josué es muy diplomático, hijo mío, por favor, dime, no mientas delante del Señor, ¿qué ha pasado? Y dice que el hombre, sí, yo tomé un manto babilónico y un lingote de oro, es que era un lingote de oro y plata y lo escondí debajo de mi tienda. Muy bien, llámeme a toda su familia, por favor. Y yo me imagino esa tranquilidad, no se imaginaba lo que iba a pasar. Niños, todo, pusieron allá a esa familia, apedreadlos. Así que apedrearon a todos para que el furor del Señor no lo siguiera haciendo perder en la batalla. Así que había temores reales, infundados por situaciones, desconocimientos. Mira cómo una batalla tan grande hizo que un hombre se levantara, cogiera lo que Dios no dijo que cogiera, y estaba todo en oculto, tranquilo allá guardadito. Pero por esa tontera, no es una tontera la verdad, era plata, era algo que llama la atención. O sea, no era cualquier cosa, la verdad. Por esa realidad, todo Israel quedó en manos de sus enemigos, y por esa realidad el corazón de Josué se llenó de miedo y de temor. Pero afortunadamente hizo lo correcto. Fue a la fuente de su poder y habló con él. Josué tuvo que enfrentar lo desconocido con fe, entrar a tierras hostiles, resistir el desánimo y el miedo al perder la batalla en Ai. Pero tuvo que volver a confiar en la presencia de Dios, alguien que nunca se va y que estaría con él por las promesas que le había dado. Por esas promesas Josué conquistó, ganó batallas. ¿Sabes que en este gran recorrido de batallas, él llegó a conquistar 13 batallas? Duró en un periodo de casi 10 años en esas conquistas. A la edad de 80 años, mira, 80 años, el hombre quería seguir peleando. Tenía la vitalidad para seguir dando la guerra, porque tenía que seguir repartiendo tierra. O sea, él no le repartió la tierra a toda la gente, llegó hasta un punto. Tenían que seguir ellos batallando, tenía que levantarse otro líder, otra persona que asumiera ese cargo. Pero en medio de todo, el Señor estaba ahí, dando la victoria. Piensa en esto. ¿Qué miedos y qué temores te invaden cuando tienes que enfrentar batallas? Cuando llegan noticias que tú no esperas, ¿qué haces? ¿Te desesperas? ¿O mejor esperas en la presencia de Dios y buscas, Señor, ¿qué está pasando? Contempla la situación y en vez de alterarte, de preocuparte, de sobrecalentar tu mente, más bien te aquietas y le dices, Señor, así como le revelaste a Josué, revélame cuál es el problema, para ir de frente con ese problema y atacarlo. ¿Cuáles o por qué vienen tus miedos? Hay que descifrarlos. El Señor te dice, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Para concluir, vamos al texto inicial. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás
en Él, para que guardes y hagas conforme a todo. Wow. Es que mira cómo era la condición. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Genial. Ahora mira mi condición, Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo. ¿Quieres vencer en todas tus batallas? Pues tienes que hacer conforme a todo lo que dice mi palabra. Uy, no, ya perdí. Diría uno. Qué complicado, pero seamos honestos. Se necesita ser valiente y esforzado, tener la actitud de fe correcta para poder acercarnos cada día a este libro, porque es que déjame decirte, algunas veces cuando ve la Biblia, dice uno, wow, ese libro es un tocho, y para leer esto, pero dice, tranquilo, la batalla es cada día. Claro. Si yo me como esta Biblia de un solo tacazo hoy, no voy a poder pillarlo todo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Jesús nos la puso fácil. Tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Quieres ganar la batalla de hoy? Primero, abre la palabra. Cerciórate cuál es el consejo de Dios para ese día. Ármate primero desde el alma. Ármate desde el espíritu. Dedica tiempo en la meditación. Dedica tiempo en la oración. Porque quieras o no, te digo de parte del Señor, y Jesús mismo lo dijo, cada día tiene su propio mal. Cada día tiene su propia batalla. Y si usted desconoce ese hecho, o lo sabe pero lo ignora, le va a venir. ¿Y qué mejor es que anclar el alma en el lugar seguro? ¿Qué mejor es que tomar las armas desde el lugar seguro? ¿Qué mejor es que recibir el consejo de Dios previo antes de que llegue el problema? Cuando tú aquietas el alma, que es lo que Dios hace ahí con Josué, cuando tú aquietas la mente en la meditación de la palabra, enfrentas tu día sin ningún problema, porque el Espíritu Santo ya ha trabajado con tu mente, tu corazón, ha revestido tu alma, o sea, has repostado tu vida. ¿Quién puede andar sin gasolina o sin gasoil? Nadie. Puedes tener el coche más poderoso, la moto más poderosa, pero si en el tanque no hay gasoil, no sirve para nada. Eso pasa con la vida espiritual. Tú puedes ser el creyente que lleve más años, haber leído los mejores libros de teología, no haberte perdido un culto, estar hasta en una célula, pero si descuidas tu lectura de la Biblia y tu tiempo de devoción con Dios, cada día va a ser una batallita perdida. Al final de la semana, ¿qué pasa? Cuando tú llegas al culto no llegas lleno de presencia, llenas lleno de problemas, de amargura, emproblemado. Estás como el erizo, si te toca escupes sí, así pasa, hermanos. Mira, yo lo he vivido, que no les estoy hablando cuento, eso es verdad. Es que yo no les estoy hablando cuento, eso es verdad. Cuando uno no mantiene una vida mínima al día con Dios, eso va cargando el alma. Cuando usted llega al culto no va a llegar a bendecir, sino a escupir. ¿Y es culpa de usted? Sí, porque usted no tuvo cuidado de su alma, de su corazón. ¿No dice el apóstol, cómo pues vamos a descuidar una salvación tan grande? Hebreos lo dice, ¿no? Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. No creas que es la responsabilidad del pastor. Yo hago mi parte aquí cada 8 días. Yo hago mi parte en las células. Yo hago mi parte en los estudios bíblicos. Pero tú tienes que poner tu parte también. ¿Quieres que la iglesia crezca? Yo hago mi parte y tú haces la tuya. El Espíritu de Dios hace la mayor parte. Es un trabajo de cuerpo, es un trabajo de equipo, es un trabajo de iglesia. Donde tú vas, la presencia debe ir contigo. Y en este texto de Josué 1:8 hay 3 cosas importantes y termino. Está la proclamación desde la fe. Nunca se aparte de tu boca. ¿Por qué es tan importante conocer la Biblia? La Biblia dice que la fe viene por el oír. Cuando tú conoces la palabra de Dios, la proclamas, hablas a tu alma, algo ocurre en ti.
Esa palabra que tú proclamas y hablas a voz en cuello, cuando tú lees la Biblia y la hablas fuerte y tú la escuchas desde tu boca, eso va a generar en ti fe. Acciona la fe en ti y te da coraje. Pero cuando tú ni la lees, pues obviamente no va a pasar nada. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. La meditación. Dice, de día y de noche meditarás en él. Pastor, a duras penas la leo después de la siesta. ¿Cómo? De noche no tengo tiempo porque estoy durmiendo. Y de día estoy trabajando. Así dígame en qué momento voy a meditar. Pero la meditación es una reflexión profunda. Es un aquietamiento entre tú y Dios y la palabra. Es un contemplar lo que dice el texto. ¿Qué está diciendo Dios para mí? ¿Qué está diciendo ese texto de Dios? ¿Y cuál es el mandamiento de Dios en ese texto para mí? ¿Qué tengo que hacer con respecto a lo que estoy leyendo? Es una interacción. No es leer, porque leer es fácil. Sí, oh Dios, de tus juicios el rey, ya, qué bien, ya leí la Biblia, ya. Ya lo que el pastor me dijo es, no. El Señor le dice acá, medita. ¿Cómo puedes tú meditar la palabra de Dios en la noche? Si la has leído en el día. El salmista David decía que el Señor en la noche inquiría en su alma y le hablaba a su corazón. Cuando tú lees algo en la mañana, a la noche te puedes ir a la cama tranquilo y retomar ese pensamiento y meditar en eso. En vez de pensar en los problemas, en qué va a pasar mañana en el trabajo, en la situación X o Y, medita y aquieta tus pensamientos en Dios para que tu sueño sea grato y para que tu despertar sea inolvidable. Poner por obra, dice, para que hagas conforme a todo. El tercer aspecto es poner por obra. ¿Por qué pones por obra la luz de Santiago? Para que no vivas engañado. Tú puedes ser un evangélico engañado, no porque el pastor te engañe. Eres un evangélico engañado porque conociendo la verdad no la aplicas ni la practicas. Esa es la verdad, eso dice Santiago. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así que a veces hay evangélicos que se autoengañan, porque dicen, sí, yo sé algunos versículos de memoria y tal, pero a ver, vivir esto, aplicar esto, lo que Dios dice que yo haga, no, yo esto ni lo entiendo. Entonces estás viviendo engañado. Te estás autoengañando con la verdad. Increíble, ¿no? Te estás autoengañando con la verdad. Pero no porque no sea verdad, sino porque es una verdad no aplicada. Eso es como cuando el médico te dice, mira, esta medicina te va a quitar el problema que tienes. Y tú dices, pues qué bien esa medicina. La guardas en el cajón y te mueres. ¿Sí? ¿Por qué se murió? Si tenía la medicina que le quitaba el problema. Mucha gente se muere espiritualmente porque tiene la medicina, pero nunca la come. Están muertos espirituales, muertos espiritualmente. ¿Por qué no comen la palabra de Dios? No comen el alimento del alma, no abastecen para su espíritu. Por tanto, están raquíticos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El mes de octubre, en muchos de nuestros países latinoamericanos, es el mes de la Biblia. ¿Sabían eso? Bueno, pues aprovecha este mes para empezar. Que sea el mes de la Biblia en tu casa, que sea el mes de la Biblia en tu familia, que sea el mes de la Biblia en tu devocional diario. Haz de este mes algo real, que realce esta realidad. Señor, es el mes de la Biblia, pero no te conformes al mes. Que sea la Biblia de tu vida, de tus años, de tus mejores años y de los años en que ya pintas canas. Que sea el libro por excelencia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Perdónanos cuando somos indiferentes, Dios.
Perdónanos cuando la dejamos de lado. Perdónanos cuando gastamos tiempo en otras cosas, sabiendo que podíamos aprovecharlo mejor. Perdónanos cuando nos engañamos con la verdad, porque no la aplicamos, Señor. Perdónanos, Dios, porque a veces perdemos las batallas simples de la vida por ser necios y caprichosos, por conformarnos a lo que el mundo nos regala o nos plantea o nos propone. Perdónanos porque a veces tenemos caracteres que no concuerdan con el carácter de Cristo, precisamente porque desconocemos tu palabra o sencillamente no queremos ponerla por obra, Señor. Oh Señor, rogamos en esta mañana que tu palabra sea el aliciente para nuestras almas. Porque Señor, nosotros no conocemos las batallas que vienen como Josué tampoco las conocía. Y hay batallas que son más duras que otras, Dios. Hay batallas que nos pueden desconcertar. Hay batallas que nos podrían llegar a afligir. Y seguramente si no estamos bien aferrados, hay batallas que nos pueden sacar del contexto, Señor. Así que rogamos tu misericordia para que podamos, Señor, afirmar nuestros corazones en la verdad de las Escrituras y tengamos toda la intencionalidad, Señor, de vivir y poner por obra cada día, Señor, esa palabra. Sensibiliza nuestros corazones a tu presencia, Dios. Que seamos conscientes de que tú realmente estás en nosotros. Vives en nuestros corazones, en nuestra vida, papá. Señor, no nos dejes perder la conciencia en cuanto a esto, porque cuando nos desorientamos e ignoramos que tú estás ahí, hacemos cosas que no convienen. Oh Padre bueno, guíanos y haznos conscientes cada día de nuestra vida de tu presencia, Señor, porque solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Solo en tu presencia, Señor, hay libertad. En tu presencia hay sanidad, hay salvación, hay restauración, hay perdón, hay bendición, hay corrección. Tu presencia trae plenitud de gozo y delicias a tu diestra, como dice el salmista, Señor. Ruego para esta casa, ruego para esta casa, ruego para esta casa, Dios, y para cada familia tu bendición. Ruego que cada corazón en esta mañana sea avivado por el fuego de tu Espíritu. Que la llama, Señor, la pasión por ti aumente. Que pese a las diferencias, las dificultades, los problemas, Señor, cada uno de estos guerreros que hay aquí hoy se levanten cada día con el propósito, la claridad, la intencionalidad de vivir para ti. Que tú estés en su contexto de vida, donde quiera que ellos vayan, tu presencia sea notoria, Señor. Tu presencia sea notoria. Padre, gracias por la vida de Josué, por la vida de Moisés, por lo que enseñas a través de esta palabra, por lo que tu Espíritu transmite a nuestro espíritu. Señor, oramos para que podamos, oh Señor, tomar esta palabra, digerirla un poco más en nuestro espíritu, rumiar, Señor, esta palabra en nuestra alma, para que crezcamos, para que seamos edificados y desafiados, oh Señor, porque el mundo, la carne y el diablo son reales y son enemigos certeros, usados para destruir nuestra vida. Así que ayúdanos como guerreros a hacer frente en el poder de tu Espíritu, con convicciones claras, con ánimo pronto, con esfuerzo, con valentía, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.